¿Qué está sucediendo con YPF en estas horas? ¿Es una estatización o una reprivatización? ¿Tendremos más petróleo? ¿Qué va a suceder en el día a día del combustible? ¿Cómo impacta esta realidad dentro de la economía? Algunos dicen que la industria se está enfriando. ¿Es realmente así? ¿Qué sucede con la yerba? Otro de los temas que ha surgido dentro de la economía y de los precios de la Argentina de estos días. Temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Félix Herrero es presidente del Instituto Proyecto Sur, un hombre integrante del Grupo Moreno, que siempre ha estado trabajando y sigue en el tema de la energía. Félix, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. ¿Es una estatización o una reprivatización lo que se hizo? ¿Es lo que ustedes pedían de volver al Estado? Nosotros queremos que vuelva el 100% al Estado. Es un pasito hacia lo que nosotros pedíamos, pero por primera vez hay un paso. Entonces nosotros reconocemos este cambio de política, este cambio de 180 grados, porque se deja un concepto privatizador que ha muerto en el mundo con respecto al petróleo y se ha tomado las corrientes actuales, que son las de nacionalización del petróleo y las empresas que gestionan el petróleo. Algunos dicen, esto no es la estatización, es simplemente tomar las acciones de una parte que era privada y no más que eso. No significa manejar el petróleo, ¿es así? ¿Usted lo ve de esa manera? Es cierto y no es cierto. Desde el punto de vista cuantitativo, el 51% de una empresa que tiene el 30% de las reservas, el 32% de la extracción de petróleo, el 40% de la venta de combustibles, pero como nos referimos al crudo, el 51% del 30% es el 15%. Entonces, lo que se ha estatizado o se ha hecho público es un porcentaje del 15%. Todos se preguntan lo mismo. ¿Cuándo vamos a tener petróleo? Si es que lo podemos tener. ¿Cuándo va a haber más producción? ¿Y cuándo vamos a tener precios acordes a la economía y que no falten en la estación de servicio? Eso se puede dar porque será un golpe de efecto muy importante, ¿no? No, yo creo de que acá, si este proceso continúa, si no entramos en la estación de salida, pero tenemos que llegar a la estación terminal, vamos a tener esta siguiente consecuencia. Las empresas nacionales invierten en su país, en la nación. Las empresas transnacionales invierten donde hay más rentabilidad y menos riesgos en el mundo. O sea que por la parte del 51%, por la parte de ese 15% que hay que completar e integrar, hay una seguridad de que va a haber mayor inversión. O sea que la plata va a quedar acá. Claro, eso es una buena noticia. Claro. Pero este proceso no debe terminar en YPF, tiene que terminar con el 100% de YPF como empresa pública, pero además hay que tomar las concesiones de las otras empresas, porque no solamente... ¿Las otras que son cuáles? Y la otra, por ejemplo, puede ser Petrobras, puede ser la British Petroleum, la BP, hay otras muchas multinacionales que están extrayendo gas natural o crudo. En tanto en cuanto esto no se nacionalice, estamos aceptando un criterio de que algunas de estas empresas han desinvertido o dejado de invertir más que la propia Repsol. Entonces, y han transferido dividendos a sus casas matrices, algunas en porcentajes similares al Repsol. Entonces el problema no es solamente Repsol, es un problema Repsol, pero no es el único problema. Nosotros tenemos que ir a la nacionalización de toda la industria petrolera en su periodo, en su fase de extracción, llegar al 100%. Ahora, se dice que lo que hay como moderno es el Estado controlando y las empresas privadas trabajando. ¿Esto es así? Digamos, pueden estar Petrobras, la Oil, la Total, pueden estar trabajando a partir de lo que el Estado le dice, ¿o no es así? Esto cuando hay estados fuertes, cuando hay estados más fuertes que las multinacionales. Por ejemplo, Argentina tiene un Producto Interno Bruto que es menor que las ventas o el ingreso por venta de la ExxonMobil o de la Sinopec en el mundo. Además, nosotros nos hemos desmembrado en 10 provincias. Tierra del Fuego es el 1% del Producto Interno Bruto argentino, o sea que cuanto Tierra del Fuego negocia con Sinopec, como lo está haciendo, o negocia con la ExxonMobil, es una relación que no tiene posibilidad de cotejarse, es una diferencia muy grande. Entonces, se puede hacer una política de concesiones en tanto en cuanto hay estados fuertes, que controles, etc. La tendencia mundial no es hacia las concesiones.
La tendencia mundial es lo que tuvo la historia de YPF, es decir, contratos de locación de obras y servicios, y unos contratos nuevos que se llaman préstamo por petróleo. Se recibe una cantidad de dinero y se paga en petróleo, entonces no hay una concesión de una empresa extranjera. Esto es lo que hay que llegar, esto es lo que existe en el mundo. ¿Puede ocurrir que las empresas saquen petróleo y no digan realmente cuánto sacaron? Sí, porque en nuestro país es por simple declaración jurada. No hay monitores en los pozos. ¿Y eso pasa en otros lados? No, eso pasa, es una vergüenza. Pasa en Argentina y es una vergüenza. O sea que Repsol sacaba petróleo y decía, saqué 10 barriles. Claro. Pudo haber, y quizás sacó 20 o 25. Acá Ahora, eso no es ingenuo, discúlpeme. Eso no es ingenuo, eso es deliberado. Acá se perdió un instrumento de control y medición que eran los balances energéticos, donde estaban todas las extracciones, tenían que coincidir los niveles de exportación, la importación, el consumo, pero esta herramienta se ha perdido. Y ahí surgía, por ejemplo, un gasoducto que exportaba más que lo que declaraba. Pero ahora no lo tenemos a esa herramienta. ¿Y eso se puede modificar? Sí, claro. ¿Y se tiene que hacer ahora dentro de esta nueva estructura o se puede de otra manera? No, hay que hacerlo en esta estructura, lo tiene que hacer la Secretaría de Energía con apoyo fundamental y sustancial de YPF. ¿Usted es optimista? Porque muchos cuestionan el momento en el cual se hizo. Pocos cuestionan la medida en sí de volver a tener YPF, pero muchos dicen, bueno, después de todo lo que pasó, este gobierno avanza en algo que vino gestionando también el Estado. De hecho, con su delegado poco dijo al respecto. Claro. ¿Usted es optimista con respecto a lo que viene? Yo soy optimista con el artículo 1. Nacionalizamos, pero no estoy de acuerdo con los demás artículos. Pero nosotros en el petróleo hay que tener una concepción optimista. Al país lo servimos y tomamos una posición optimista. Nosotros afirmamos que lo que se pudo hacer, se puede hacer. Y tenemos que partir que una política pesimista no sirve para eso. No sirve para eso. Félix Herrero, gracias por haber venido, muy amable. No, muchas gracias. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelantá la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Aldo Piñanelli es economista, fue presidente del Banco Central. Aldo, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. La economía post-YPF. ¿Qué puede pasar en la economía a partir de esta decisión? Que tiene un alto impacto además en lo político, ¿no? En el humor de la gente, en las inversiones. Bueno, en el humor es verdad. Acá hay un fuerte apoyo del conjunto de la sociedad a que el petróleo vuelva a estar en manos de los argentinos a través del Estado. Todavía falta un pasito más, ¿no? Porque hasta ahora el Estado se hizo cargo del 51% de YPF, pero falta el resto. ¿Usted coincide con Herrero recién? Totalmente, porque en esto hay que apoyar al gobierno, más allá de las diferencias. Yo soy peronista, pero no milito en el gobierno, más bien en la oposición dentro del peronismo. Pero hay temas que los argentinos ya no tenemos que discutir. Discutir a esta altura de la historia, si el petróleo debe ser o no argentino, creo que es una peregullada, no hay por qué discutirlo, hay que apoyar, unirnos los argentinos detrás de esto. O sea, el por qué estamos todos de acuerdo, el problema es el cómo. Y en el cómo, la verdad que los funcionarios intervinientes han demostrado una impericia y una falta de conocimiento de la realidad económica que preocupa. ¿El cómo usted dice a la forma en el que llegaron a las oficinas y demás o en el cómo? Bueno, también, eso también hace al hecho. No, fundamentalmente en la forma en que se plantea la expropiación, porque en estos temas hay que ser muy serios y tener en cuenta que son decisiones que después repercuten en el futuro y en la historia argentina. Entonces,
¿Cómo está la economía hoy argentina? Está creciendo mucho menos de lo que crecía el año pasado. La inversión virtualmente desapareció, porque el cómo del Estado que hace esto, ya a la poca confianza que había en la Argentina se le agrega esta impericia del cómo. No estoy discutiendo el por qué, no estoy discutiendo hay que hacerlo, el cómo. Entonces, hoy la Argentina está pasando un momento sumamente crítico en su economía, porque tenemos alta inflación, porque el gasto fiscal crece al 40%, porque el rol del Banco Central cada vez incentiva más la inflación a través de la emisión monetaria y de la oferta crediticia, los ingresos por recaudación se basan fundamentalmente en la inflación y el no ajuste de la inflación en el impuesto a las ganancias y en los balances de las empresas. Entonces, todos estos son problemas estructurales. La Argentina del 2012 es una Argentina que va a crecer a menos de la mitad de lo que crecimos el año pasado. El gobierno está diciendo que vamos a crecer al 5% anual. Según el gobierno, crecimos al 9%, o sea que el propio gobierno está reconociendo una reducción en el crecimiento. Las estimaciones más serias están hablando de un 3,5% de crecimiento. El año pasado estas mismas estimaciones fueron del doble, del 6%. Digamos que más allá del número, un poco más, un poco menos, la economía argentina 2012 crece a la mitad del 2011. Pero la mala noticia viene por el lado de las inversiones. Usted recuerda que Bill Clinton, cuando ganó la primera presidencia de los Estados Unidos contra Bush, dijo una frase que se hizo muy famosa y que se considera que fue el leitmotiv por el cual Bill Clinton ganó las elecciones, que fue: es la economía, estúpidos. Y yo diría para los argentinos, para el gobierno, ojo, es la inversión, estúpidos, porque la inversión es lo que se está cayendo. No hay economía que puede crecer, distribuir el ingreso y bajar los niveles de pobreza y aumentar el empleo sin inversión, claro, tanto pública como privada. Ahora, eso está pasando porque lo escuché al doctor Labaña decir: todo lo que hicimos con Néstor por Kirchner ya desapareció y el modelo es otro. ¿Usted cree que cambió eso? Sí, cambió el resultado, no el método. Porque... Digo, se hablaba de un dólar alto. Bueno, a eso por ejemplo, hoy no lo tenemos. Pero no es bajo, pero tampoco yo diría lo siguiente: este modelo económico que ya no existe, comenzó en el 2002 con el doctor Duhalde, que era tener los superávit gemelos, balanza comercial positiva, más recaudación que gastos en el Estado, un dólar alto y una política monetaria sana. Básicamente eran las 4 patas del modelo. Casi los pedidos del liberalismo. No tan así. No, en la teoría no. No tan así, porque nosotros hicimos una política de salida de la convertibilidad, de una reestructuración que se hizo desde ese momento de la deuda y una política social tendiente a cubrir las necesidades de los sectores más bajos. Pero hay que ser realista, la economía mundial es una sola. Si Brasil lo hace, si Colombia, México, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, nuestros hermanos latinoamericanos hacen este tipo de políticas, ¿por qué Argentina no lo hace? ¿Por qué tenemos que soportar, como ayer dijo la ministra de Petróleo de Brasil, o la presidenta de Petrobras, cuando dijo: acá inviertan tranquilos porque no expropiamos a nadie? Colombia dijo lo mismo. Hay una chicana fuerte. Sí, hay una chicana fuerte, pero la única verdad es la realidad. Y la realidad es que los capitales van para ahí y no para acá. ¿Usted está viendo entonces que a partir de esto puede ocurrir que muchas empresas o capitales digan: no vamos o esperamos? Bueno, ya está ocurriendo. Antes de YPF también. ¿Sí? No es que YPF derivó en esto. Ya venía antes. Tal vez el cómo de YPF profundice el problema. A lo mejor algunos capitales van a venir, pero en condiciones durísimas, en términos legales, en términos de rentabilidad, muy duras, inclusive en el petróleo. Si conseguimos, como se comenta por algún lado, que empresas multinacionales, fundamentalmente americanas, vengan a invertir en las áreas petroleras asociadas a YPF,
las condiciones que nos van a imponer van a ser más duras de las que tenía Repsol. En los 90 se decía que había bronca de Estados Unidos porque los capitales que se quedaban con los sectores productivos en la privatización eran europeos y puntualmente españoles, algo de Francia hubo también. Sí. Y que Estados Unidos se había quedado afuera, entre ellos el tema del petróleo. ¿Será ahora la revancha? ¿Vendrán más los americanos? No, Estados Unidos, mire, el capital no tiene patria. El capital Va donde hay negocio. va donde hay negocios y donde obtiene máxima rentabilidad. Entonces, que vengan por la revancha, si ellos no invierten en la Argentina, tienen otros países para invertir. El mundo es demasiado grande. Es grande. Se habló mucho en este tiempo que, en estos 2 últimos 2 o 3 días, que hay sectores de industria que entraron en recesión. Sí, es verdad. ¿Es verdad eso? Sí. Ahora, técnicamente la recesión, que son 3 trimestres. Son 3 trimestres de caída, De caída. de no crecimiento. Hay sectores, hay otros que no. La industria automotriz todavía se mantiene, pero hay otros sectores como la textil, como la petrolera. La refinación de petróleo cae ya desde hace varios años, ya están en recesión de varios años. Está la soja a $550, que es un número poco pensado. Fíjese esto de la soja, ¿no? El fenómeno que es. Vale $550. Nosotros vamos a tener menos producción que el año pasado en la cosecha. Por eso quizás 2011. vale también, ¿no? Bueno, Argentina fija el precio, porque si usted multiplica el volumen de la cosecha anterior por el precio anterior, le da un número. La nueva, el volumen por el precio nuevo, le da el mismo número final. Lo que pasa es que también hay mucha soja guardada. En el campo se mantuvo mucho. Bueno, porque hay una especulación, Claro. no solo con el aumento del precio de la soja, sino por el posible ajuste del tipo de cambio. Si baja la soja, ¿qué pasa? Si baja la soja es porque aumenta el volumen. A mí el tema de la soja no me preocupa tanto porque es como le dije recién, lo importante es el volumen de dólares que entra. Pero de cualquier manera la baja de volumen en la soja tiene otra repercusión, no tanto en la balanza comercial, sino en el nivel de actividad económica, porque menor volumen son menos camiones en la ruta, Claro. es menos movimiento en los comercios en el interior, es menos inversión de parte del sojero, digamos, tiene repercusiones colaterales. Y esto es lo que está pasando hoy. ¿Está preocupado? Sí. Sí. Soy optimista sobre la Argentina, pero ¿sabe cómo? Si hacemos las cosas bien y tenemos un proyecto superador del actual. Tenemos que ir por algo mejor. Y hay que hacerlo porque en el 2015, sí o sí, el kirchnerismo, o digamos, un Kirchner, ya Cristina no va a estar en el poder. Bueno, se está hablando de la reforma. Bueno, hoy por hoy, de acuerdo a la Constitución, eso no es posible. Entonces, estoy hablando sobre hechos concretos. Creo que la sociedad argentina está pidiendo a gritos una opción opositora seria. Yo soy peronista, reitero, y voy a luchar para que dentro del peronismo haya una oposición seria, creíble y superadora de lo actual. Doctor Aldo Piñanelli, gracias por venir. No, al contrario, gracias. Pausa, la última, cuando volvamos el tema de la yerba. Compumundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compumundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy, diferente a todo lo que conoces. Fernando Aguirre es el presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, la CAS. Fernando, gracias por venir. Por nada, una aclaración. ¿Qué es? No soy el presidente, soy el vocero. El vocero. Exacto. El vocero. La Cámara Argentina de Supermercados contempla ¿qué? ¿A los chinos y a Carrefour y Jumbo o a quién? La Cámara Argentina de Supermercados es la primera entidad gremial empresaria que agrupó supermercados. Tiene 50 años de antigüedad. Allá por la época del 2000, 2002, con la gran crisis, se produjo una decisión. Un grupo de empresarios armó otra cámara, que en realidad es una asociación que se llama ASU, y se produjo una división. Hoy en día en la cámara están los supermercados argentinos, es decir, aquellos de capital nacional. En su mayoría son empresas pyme,
familiares, muchas de ellas, que están distribuidos a lo largo de todo el país. ¿Cuántos son más o menos? En cantidad de locales se estima que son unos 10.000. Es decir, uno no va a encontrar un pueblo, por más pequeño que sea en todo el país, que no tenga un supermercado o un autoservicio. Es decir, no son ni los grandes, Carrefour, Jumbo, ni tampoco los chinos, el resto. Para que se entienda masivamente. Exacto. Podríamos decirlo así. Sí, es una buena clarificación. Bueno, los productores de yerba dicen que es la cadena de comercialización, entre ellos ustedes, los que tienen la culpa por el precio de la yerba. ¿Por qué no hay yerba? ¿Qué pasa? Bueno, justamente cuando se habla del supermercadismo, habría que hacer esa distinción en qué tipo de supermercados estamos hablando. El supermercado agrupado dentro de la Cámara, que nosotros los llamamos los superargentinos, no se puede pensar que estén especulando con la yerba o con ningún otro producto. En parte porque no tienen la capacidad financiera como para hacerlo, tampoco tienen las instalaciones. Uno dice, bueno, si voy a ¿Vos especular... para hacer un stock alto? Claro, si uno dice voy a especular, tendrías que especular en volúmenes grandes, tendrías que tener grandes depósitos donde dejar la mercadería y esperar a que el precio suba. No es lo que sucede con los pequeños y medianos supermercados. Y de hecho no es lo que pasa. El capital más importante de un pequeño o mediano supermercado es su cliente, no hay otro. Entonces el supermercadista lo que quiere es que el cliente compre, que no se vaya enojado porque no encontró el producto, porque en el comercio, y sobre todo en el comercio de consumo masivo, la competencia es brutal. El que no encontró el producto en este negocio va a ir al del frente o va a ir al que está a la vuelta. ¿Y estos supermercados están recibiendo yerba? ¿Le están ofertando? Bueno, existe un problema en el abastecimiento, existe un problema en el precio. El mercado de la yerba hoy está bastante movido y está bastante irregular. Y muchos se preguntan por qué. Claro. Y la realidad es que si uno dice que la materia prima subió un 100%, la pregunta tendría que ser ¿cómo no va a haber problemas? Porque 100%... ¿Vos te referís 100% al productor yerbatero? Al laudo que hubo para la yerba, para la hoja verde y luego para la hoja seca, ahí se concedió un 100% de aumento. Ahora, los productores dicen que eso es para el futuro, no para lo que estaba hasta ahora. Sí, eso es lo que se dice, pero la realidad es que tanto el industrial como cualquier tipo de empresario, como en general todo el habitante de la Argentina tiene una memoria inflacionaria muy importante. Entonces, cuando pasa algo como eso, sería muy raro que eso no se traslade al mercado. En definitiva, hubo un acuerdo entre la Secretaría de Comercio y dos empresas importantes, tres, que firmaron un acuerdo de un aumento que ronda el 30-40% de aumento. Si uno dice, bueno, esto es para la cosecha que viene, ¿por qué va a aumentar ahora un 30 o un 40% y por qué el gobierno lo va a convalidar? No habría explicación para eso. La realidad es que, bueno, ese aumento desacomodó todo el mercado. Y esa hoy es los precios están marcados por quién. ¿Cada uno hace lo que quiere, digamos, dentro de esa lógica? ¿O ya viene marcado un precio? Porque ahí los que tienen yerba tienen a veces diferencias muy grandes. Hay diferencias muy grandes, sí. Pero también es cierto que tampoco hay una lista de precios oficial. Hay un acuerdo, básicamente Molinos y Las Marías hicieron un acuerdo, de hecho publicaron en solicitadas en los diarios los precios que acordaron, y se supone que, bueno, eso debería ser, entre comillas, una lista de precios. Una cosa promedio. ¿Que está en cuánto el kilo ahí? Digamos que para hacer números redondos, entre 8 o 10 el medio kilo y 18 o 20 el kilo. Es casi la mitad porque el kilo hoy está a 20 y pico largos y el medio kilo entre 10 y 15. Es lo normal. Depende dónde. No se puede establecer hoy que haya un promedio, y además depende del tipo de yerba, porque hay mucha variante entre la yerba premium y la yerba común. Inclusive hay mucha variedad también en el tipo de yerba que se consume en distintos lugares del país. Uno dice, bueno, hubo un acuerdo para determinado tipo de yerba que es el que más se consume. Es el que más se consume de repente en la capital federal, pero
En el norte es posible que esa marca no sea ni siquiera conocida. ¿Vos te referís a la marca o al tipo de tratamiento que tiene la yerba? No, a la marca. A la marca. A la marca. Porque tiene toda una cuestión que ver con el secado, el tiempo que pasa, los productos químicos que se usan. Incluso hasta por eso dicen que tienen gusto distinto la yerba últimamente, ¿no? Exacto, pero lo que quiero decir es que según la región del país, el tipo de marca que se consume puede ser completamente diferente. ¿Tu sensación es que esto se va a solucionar cuándo o qué debe pasar para que haya y a un precio normal, digamos? Se está acomodando de a poco. La realidad es que el supermercadismo es un poco un convidado de piedra en esto, porque hubo un acuerdo entre productores y la Secretaría de Comercio, pero el supermercadismo quedó afuera. La cadena el final no intervino en ese arreglo, y ese arreglo estima un markup del comercio de un 15%. Ese 15% al comercio no le alcanza porque apenas si cubre el costo laboral. Pero bueno, en más de un producto el supermercado se ve obligado a trabajar casi a pérdida y bueno, es lo que va a pasar. Bueno, tampoco no lloren que se va a ir acomodando. Lo último que te pregunto, Fernando, dos cosas. Una, me tenés que mostrar esto que decís que van a poner. ¿Qué son? ¿Son supermercados? ¿Van a marcar los supermercados nacionales con esto? Esto es una campaña para concientizar a la gente, a la sociedad sobre lo que son los supermercados argentinos. Este grupo del que estábamos hablando recién. Ajá, bien. Esto es un calco que se va a poner, o que ya se está poniendo en las vidrieras de los supermercados nacionales. Y ahí uno va a saber de quién... Ahí uno va a identificar que este supermercado es de lo que estábamos hablando recién, una empresa familiar que tiene una gran inserción dentro de la sociedad donde está trabajando. Y lo último, por sí o por no, porque se me va el tiempo, ¿se está vendiendo menos, igual o más? En general, sí. Hay una meseta. Hay una meseta. ¿Meseta hacia arriba o meseta inclinada para dónde? No, todavía no se puede decir que esté inclinada para abajo. Algunos números de los ultimísimos están hablando de una pequeña caída, pero todavía no se puede decir que sea una tendencia. En el consumo masivo eso no se nota un cambio importante. Está estable. Está estable. Fernando Aguirre, gracias por venir. Al contrario. Llegamos al final del encuentro de hoy. Vamos a estar la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.